Hola chicos de la Iglesia Bautista Manuel, este día quiero compartir con ustedes una lección acerca del profeta Eliseo y de uno de los milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo. La lectura que vamos a leer está en 2 de Reyes 5 del 1 al 27, pero antes de hacer la lectura voy a darles una pequeña introducción acerca de dónde va a estar ubicada nuestra historia en la región. Aquí vemos un mapa, entonces si vemos aquí, vemos el mapa de todo Israel. El reino de Israel empieza con Saúl, con su primer rey, cuando el pueblo de Israel pide rey y Dios le da a Saúl. Entonces vemos que Saúl reina, luego de Saúl viene David, después de David viene Salomón y hasta Salomón es un solo reino, Pero por el pecado que Salomón hizo de seguir otros dioses que no eran el único Dios que era Jehová, Dios decide dividir el reino. Entonces se divide en dos. Aquí podemos ver la división, va más o menos aquí. Entonces aquí está el reino del norte y aquí vemos el reino del sur. Entonces aquí queda reinando el hijo de Salomón, que es Roboam. Él reina dos tribus, que es Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus queda reinando Jeroboam, que es el hombre que Dios escoge para que se divide el reino. Entonces, cuando vemos aquí los dos reinos divididos, ya tenemos aquí el reino del sur, el reino del norte, y aquí vemos a Siria. Entonces aquí, en esta región de Siria y aquí en el reino del norte, es donde vamos a estar ubicados en la lectura. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero que todo, ¿quién es Naamán? ¿Quién es el hombre Naamán? Vamos a leer el verso 1 que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, vemos aquí quién era Naamán. Era el general del ejército del rey de Siria. Era un hombre importante, dice que era valeroso, lo tenían en alta estima y dice aquí que también tenía lepra. Entonces, vemos que a pesar de que era un hombre grande en aquel tiempo, era grande, tenía lujos, comodidades, un buen trabajo, un buen nombre en la sociedad donde él vivía, pero tenía lepra. Entonces, vamos a ver qué pasa con este hombre a través de la lectura. Vamos a ver qué dice el verso 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, del verso 2 y el 3 dice que la muchacha hebrea era sierva de la esposa de Naamán y le dijo a la esposa de Naamán que si Naamán iba al profeta que estaba en Samaria, que vemos aquí en el reino del norte, entonces él podía sanarlo. Entonces vamos a ver qué sucede en el verso 4. Dice: entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Entonces luego de que la sierva le comunica a la esposa de Naamán que el siervo podía sanarlo, él va y le cuenta al rey de Siria y le dice: hay una muchacha hebrea que dice que hay un profeta en Israel que puede sanarme. Pero dice aquí que el rey le dice, vamos a ver qué le dice el rey en el verso 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces dice aquí que el rey le dijo: ve, anda, y hasta mandó presentes y cartas al rey de Israel para que Naamán pudiera ser bien recibido en Israel. Y vemos aquí cómo el rey estimaba a Naamán, cómo era un hombre importante para él, que quería cuidarlo, quería protegerlo y a la vez quería que él se sanara de su lepra. Entonces vamos a ver, dice el 6, dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces hasta aquí, hasta este punto vemos que Naamán va, le dice al rey, el rey va, lo manda con presentes, con cartas para el rey de Israel, lo manda a Israel a que vaya y busque a la persona que lo va a sanar. Pero en la carta dice aquí que hay un pequeño error.
Entonces vamos a ver en el verso 7, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces vemos el error que hay en la carta, que decía que le dice que donde el rey de Siria le dice al rey de Israel, te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes de lepra. Entonces el rey de Israel dice es que él rasgó sus vestidos, que él dijo, ¿quién soy yo Dios para sanarlo? Entonces por esta carta dice que el rey de Israel pensó que era como una afrenta, como una prueba de que si él no sanaba a Naamán, entonces iba a haber una guerra. Entonces por eso dice al final del verso, considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Entonces hasta aquí vemos que la historia, hay una pequeña confusión, hay algo que los reyes confunden los dos. Entonces, pero vemos aquí también que Naamán dice que él había llegado donde el rey y le había dado la carta, pero dice que el rey rasgó sus vestidos. ¿Qué es rasgar sus vestidos? Rasgar sus vestidos dice que era una tradición que los israelitas tenían cuando sentían sentimientos fuertes como enojo, ira, tristeza o algún sentimiento así intenso. Ellos rasgaban sus vestidos. Entonces, y dice aquí que en el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces dice que Eliseo escuchó que el rey había rasgado sus vestidos. Probablemente habían pasado un día, 2 días, que el rey había rasgado sus vestidos cuando Eliseo se dio cuenta de que esto había pasado. Entonces dice que él le dijo, mándalo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Entonces, si ustedes han estado leyendo la Biblia en esos días, se han dado cuenta que no solamente había profetas de Dios en la región de Israel, habían profetas de otros dioses paganos que la misma gente de Israel había puesto, como los profetas de Baal, los profetas de Aserá y así. Entonces, pero Eliseo le dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Él estaba hablando del profeta de Dios, que era él, que era Eliseo. Entonces dice el 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces vemos aquí, dice que él iba con sus caballos, iba con sus siervos y se paró frente a la puerta de Eliseo. Pero es importante ver lo que dice el 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, en el verso 10, Naamán recibe el mensaje y recibe la cura de su lepra. Pero también vemos que él cae en el pecado del orgullo. Él cae en el pecado del orgullo. Entonces dice el 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces vemos a Naamán, vemos un hombre orgulloso, necio, desobediente, porque no fue a lavarse al Jordán inmediatamente. Él no dijo, sí, voy a ir y solo eso. No, dice aquí el verso que se fue enojado, se fue diciendo que él pensaba que Eliseo iba a salir, iba a poner su mano sobre él, iba a hacer una oración y él iba a sanar. Eso esperaba él, pero no es así. Entonces, vemos en este pasaje un punto muy claro o clave en este texto, en este versículo, es que muchas veces las cosas no pasan como nosotros esperamos. No es como, va a pasar esto como yo quiero que pase, o esto va a pasar porque yo creo que así va a pasar. No, las cosas pasan como Dios quiere que pasen, no como nosotros queremos. Y es por eso a veces que nosotros decimos, Dios no oye mi oración, Dios no escucha lo que yo quiero, Dios no me da lo que yo quiero. No es eso, es que a veces no es el tiempo de Dios, o es simplemente que Dios no quiere eso para nuestra vida. Entonces vemos aquí cómo Naamán se fue enojado y dice que él dijo en el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Entonces vemos aquí cómo Naamán
era un hombre orgulloso, era un hombre que estaba acostumbrado a que hicieran lo que él decía porque él era el general. Él era el general de los ejércitos de Siria, entonces él ordenaba y las cosas se hacían. Pero aquí no, aquí él tenía que obedecer, él tenía que ir y lavarse en el Jordán. Pero dice aquí que él se fue enojado porque él quería que las cosas se hicieran como él quería y no como el profeta le había dicho. Entonces él dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces él era vanidoso, él veía lo mejor para él. Pero aquí otra prueba de que no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces dice aquí, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces vemos aquí cómo los criados del mismo Naamán lo convencen de que vaya y se limpie, de que haga lo que el profeta le había dicho, que no era gran cosa, solo era de ir y lavarse en el río. Entonces dice aquí, en el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces vemos aquí cómo Naamán recibe su milagro, recibe lo que él andaba buscando, lo que él quería. No fue como él lo quería, ni como él lo esperaba, pero lo recibió cuando él obedeció. Si él no hubiera obedecido, si él no hubiera ido al río Jordán a lavarse como el profeta le había mandado, él no hubiera recibido la sanidad de la lepra. Pero como él obedeció, dejó a un lado su orgullo, él decidió ir y hacer lo que el profeta le dijo. Dice aquí que recibió la sanidad, dice que su carne quedó como la de un niño, quedó limpio. Los bebés la piel de los bebés es característica porque es bien suavecita, es bien lisita, no tiene arrugas, la piel más bonita que hay es la que tiene un bebé, según los científicos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice que quedó su piel, su carne como la de un niño. Ya no tenía las llagas. La lepra, la característica de esa enfermedad es que salen llagas en la piel y no hay sensibilidad. Si tiene una llaga y toca, él no siente. Si empieza a sangrar, él no siente. Es una característica de esa enfermedad. Pero dice aquí que su carne se le restauró como la de un niño y quedó limpio. Vamos a ver qué dice el 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces, vemos aquí, Naamán iba con su carro, se paró delante de la puerta, el siervo salió a darle el mensaje de Eliseo, pero él se fue enojado, pensando que el mismo Eliseo lo iba a atender, pero no fue así. Y después él obedeció, se lavó 7 veces y quedó limpio. En el verso 15 dice que él reconoció que no había otro Dios más que solo el de Israel. Entonces en el 16 dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. En el 15 vemos cómo él le ofreció de los presentes que él llevaba a Eliseo, pero en el 16 él le dijo que no, que él no necesitaba nada de eso. Y es interesante ver cómo los hombres de Dios no les gustaba contaminarse con las cosas de otras regiones. Entonces lo vemos en Daniel. Daniel dice que él no aceptó la comida del rey porque él no quería contaminarse con la comida del rey. Entonces, y Eliseo probablemente dijo lo mismo, no lo necesito, Dios no me dijo que lo acepte, así es de que no lo quiero. Entonces Naamán dice que le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Naamán ya no iba a ofrecer sacrificios a otros dioses. Él venía de Siria, aquí, de una tierra pagana. No era israelita, era a los que no son israelitas se les dice que son... se me fue la palabra, gentil, era un gentil. Entonces él no era israelita, pero recibió la sanidad por medio de Dios. Entonces vemos que Dios no solamente es el Dios del pueblo de Israel, es el Dios de todos, es un solo Dios de todo. Entonces dice aquí que él recibió la sanidad y él decidió creer. Él dijo, ya no voy a sacrificar holocaustos a otros dioses, porque solo es un Dios.
es el de Israel. Entonces vemos aquí cómo Naamán decide creer y dijo: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué quiere decir este texto? Que él estaba diciendo a Eliseo: yo quiero creer en Dios. Dios va a ser mi único Dios a partir de ahora. Pero yo soy siervo del rey. Y cuando el rey entre al templo a hacer holocaustos y él se apoya en mí para inclinarse y yo me incline, que Jehová me perdone. Pero que no lo hago de corazón, lo hago solo porque el rey lo necesita. Entonces su corazón iba a estar con Dios a partir de este momento. Entonces quiere esto. Dice el 19, y él le dijo: ve en paz, y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces vemos aquí cómo Eliseo le da la oportunidad a un hombre de creer, a un hombre de obtener ese regalo de la salvación, y él decide hacerlo. Al principio no lo hizo como debió de haberlo hecho, porque refunfuñó, gruñó, no obedeció, se fue enojado, él pensó que iba a ser de una forma y no fue así. Pero a partir de aquí entramos a otra parte de la historia, y es donde entra el tercer personaje, que es el siervo de Eliseo. Dice en el 20, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Entonces, en este punto de la historia vemos cómo el siervo que tenía Eliseo decide hacer él y no dejarse guiar por Dios. Él decide ir y tomar de las cosas que Naamán había llevado. Dice que Jesse alcanza a Naamán. Jesse le miente a Naamán diciéndole que Eliseo lo había mandado, diciendo que habían 2 jóvenes y que si por favor les daba un talento a cada uno y dos mudas de vestidos a cada uno. Pero dice aquí que Naamán le dio más, le dio 2 talentos, le dio los vestidos que le había pedido y hasta siervos que le ayudaran a llevar los talentos. Porque según la medida de un talento dice que eran más o menos como 34 kilogramos, oscilaban entre las 75 a 90 libras, entonces era una carga bastante pesada. Por eso Naamán le dijo que le iba a dar siervos que le ayudaran a llevar la carga. Entonces dice luego en el pasaje, ustedes pueden leerlo en su casa, dice ahí, si ustedes lo leen, que Jesse fue y tomó todo lo que Naamán le había dado y lo ocultó. Dice que lo ocultó y se fue de inmediato donde estaba Eliseo. Cuando entró a Eliseo, dice que Eliseo le preguntó que dónde estaba, y Jesse le dijo: yo no he ido a ninguna parte. Le mintió a Naamán y después le mintió a Eliseo. Pero a Jesse se le olvidó que a Dios no le podía mentir. Y dice que Eliseo le dijo: no estaba mi corazón cuando él aquí dice en el 26, entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Entonces vemos aquí cómo Jesse engañó a Naamán y después a Eliseo. Pero en el 27 vemos ahí que dice: Jesse recibió todo lo de Naamán, hasta su lepra. Porque vean lo que dice el 27: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces vemos aquí, y es interesante cómo comparamos los 3 personajes. Eliseo era un hombre de Dios, era un hombre que se dirigía por Dios, que se dejaba guiar por Dios. Naamán era un hombre importante, era un hombre adinerado, pero tenía lepra. Y luego él cayó en el pecado del orgullo, del enojo, de no reconocer a Dios y de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero después él cambió. Él tuvo la oportunidad de ir y de lavarse en el río. Él decidió creer, decidió obedecer a lo que el profeta le había dicho y recibió su sanidad. Pero luego vemos al siervo de Eliseo, a Jesse, donde él decidió mentir, decidió lo material en vez de lo espiritual. Entonces, y vemos como un contraste ahí. Vemos como lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en Dios, confiar en Dios, poner nuestra fe y confianza en Él, que Él va a obrar, que Él va a guiarnos y que Él va a proveer todo lo que necesitamos, sin necesidad de nosotros andarlo tomando de algo donde no debemos tomarlo,
o de lo que no debemos hacer, que es lo que hizo Naamán, su orgullo, su enojo, lo que hizo Jesse, mentir. Entonces, espero que esta lección, chicos, les haya gustado, les haya quedado en su corazoncito y puedan ponerla por obra y saber siempre que Dios está para nosotros. Dios nos escucha, Dios oye nuestras oraciones, Dios está ahí para nosotros. A veces no como nosotros queremos, pero sí nos dejamos guiar por Él, obtenemos victorias, obtenemos salvación, obtenemos bendiciones, respuestas en nuestras oraciones. Y solamente decirles y motivarlos a que lean su Biblia, que oren, que pasen tiempo con sus familias. Sabemos que estos momentos no son nada fáciles, pero tenemos un Dios y tenemos gozo en Él. Así de que espero que puedan disfrutar tiempo en familia y también esa lección puedan verla en familia y que les haya servido para algo. Gracias a todos, nos vemos, bendiciones.